que el Señor nos puede mostrar y nos puede guiar a seguir entendiendo también. Vamos a arrancar por el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13. Marcos capítulo 13, a esta altura del ministerio de Jesús, había hecho ya casi todo lo que podríamos identificar como el ministerio público, excepto la muerte y resurrección, pero gran parte de todo lo que Jesús hizo públicamente y enseñó públicamente ya estaba hecho. La mayoría de los milagros, de la enseñanza a los discípulos, había estado en Galilea, ahora está en Jerusalén, y en particular saliendo del templo. Y en este contexto se va a dar lo que vamos a leer ahora. Entonces en Marcos capítulo 13, los primeros 2 versículos, dicen: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, en este contexto de lo que Jesús estaba haciendo y había hecho varias cosas incluso dentro del templo, y ahora están saliendo del templo, y uno de los discípulos, que no se menciona cuál, le dice: ¿qué templo que tenemos? Qué impresionante. Los que arrancaron acá en aquel cachito del templo, ¿se acuerdan? Era aquel cachito del templo. El cachito chiquito. Y ahora tenemos un más grande. Y Edu está planificando 10 pisos del templo. No sé cómo viene el plan acá de inicio, pero viene a todo vapor. Y yo estaba mirando, bueno, desde el año pasado en la iglesia 34 estamos mirando el Evangelio de Marcos. Vamos tan despacito que todavía no terminamos. Y en particular el templo, digamos, lo que se sabe del templo de Jerusalén de la época de Jesús, era efectivamente monumental. O sea, si ustedes si miran algunas cosas digamos, de la época de las excavaciones, y bueno, en parte ha quedado, el muro de los reglamentos, por ejemplo, de aquella época, la parte, digamos, Jerusalén era una ciudad importante, una ciudad amurallada. Pocas ciudades eran amuralladas, que eran justamente las ciudades pulentas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pulenta no es muy... no tenía algo, pero se entiende. Aplica para tapar. Aplica para tapar que... para la iglesia, para Jerusalén. Entonces, dentro de la parte amurallada estaba el templo. Dentro de la parte amurallada estaba lo importante de la ciudad y de los reinos en particular, ¿no? Y el templo. Y la proporción del templo dentro de la ciudad era más o menos de un 15%. Así que era enorme. ¿Sí? Si pensamos, por ejemplo, el cuadrado de la plata, ¿no? De 31 a 72, de 1 a 30 son, pongámosle, 900 manzanas. El 10% de 900 manzanas serían 90 manzanas. Impresionante, ¿no? Uno piensa 90 manzanas. Yo ya mi terronito de 8 por 20 y estoy contento. Así que imagínense 90 manzanas. Y dentro de esas 90 manzanas, por supuesto, estaba el atrio, digamos, había muchas cosas en particular, y estaba en particular el templo. Y este discípulo le dice a Jesús: ¿qué templazo tenemos? Contento el templo de Jerusalén, el centro del reino y el centro religioso del reino. Y frente a esa demostración, o frente a esa expresión del discípulo de Jesús, Jesús le dice: ¿viste? No queda nada. Nada, no va a quedar nada. No se la dibujó Jesús, no le dijo: bueno, fíjate que la cosa pasa por otro lado. No, Jesús dijo: esto no va a quedar nada. Jesús ya lo había anunciado. De hecho, si miramos de alguna manera lo que se menciona como la parábola de la higuera estéril, ahí hay toda una forma de interpretación donde Jesús estaba instaurando, digamos, la nueva forma de relacionarse con Dios. Y lo que le estaba diciendo Jesús en ese no va a quedar nada tiene dos aspectos básicamente. Uno es el aspecto físico. O sea, el no va a quedar piedra sobre piedra fue efectivamente cierto. De hecho, donde antes estaba el templo de Jerusalén, si ahora ven, está esa cosa de la cúpula de oro, que no es cristiana.
no quedó piedra sobre piedra. De hecho, más o menos para el año 70 después de Cristo, es decir, 4 o 5 décadas después de Jesús, Jerusalén fue arrasada básicamente, y en particular el templo destruido. Todo lo que quedó fue lo que hoy se conoce, una parte de que quedó, el muro de los lamentos, que es una de las paredes, digamos, donde van los judíos y ahí hacen sus lamentaciones por lo que fue su templo. Así que físicamente no iba a quedar nada, y efectivamente no quedó nada de eso que los israelitas y este particular, este discípulo de Jesús, se maravillaban. Y el segundo aspecto por el cual no iba a quedar piedra sobre piedra y no iba a quedar templo, era justamente lo que Jesús había venido a hacer, que era instaurar un nuevo pacto. El viejo pacto pasaba por todas las leyes y por todo lo que justamente se representaba en el templo. El templo era la centralidad de la religión, la centralidad de la relación con Dios, con el Dios de Israel, pasaba por el templo, ¿no? Y había que llevar las ofrendas y los sacrificios y los holocaustos y todas esas cosas que yo nunca me acuerdo, pero que están todas en la Biblia, se pueden mirar todas, que hay un montón. Todo pasaba por ahí, por ese edificio, por el templo. Y lo que Jesús estaba explicando en este momento y lo que les estaba diciendo es: la relación con Dios ahora no va a pasar por un edificio, sino por Jesús. Por Jesús mismo. Gloria a Dios. Y nosotros, gracias a Dios, podemos tener este templo, que es, no sé, 5 veces más grande que el que arrancó. Y gracias a Dios, el 34 también es grandote, y hay muchas cosas que podemos hacer, y podemos dedicar a Dios mucho tiempo en este lugar. Pero tu salvación y la mía no depende para ese lugar. Y Dios quiere que sea mucho más grande, y tenga 10, 20, 30 pisos, 10 manzanas, 20 manzanas, no sé las que sea. Pero mi salvación y tu salvación, nuestra salvación, no va a pasar por el edificio, nunca. ¿No? En una época tan materialista como la nuestra, parece que hay que tener las mejores cosas. Y Dios quiere que las tengamos. Pero la salvación nunca va a pasar por las cosas. La salvación nunca va a pasar por las leyes, sino por Jesucristo. Amén. Que murió en la cruz y resucitó, dándonos la victoria sobre el pecado. Amén. Y entonces lo que este discípulo veía, le estaba tapando lo importante, lo que no veía, que era la relación con Dios, y era la presencia de Jesús. Miren, este muchacho estaba distraído en el edificio y lo tenía al lado a Jesús, al Hijo de Dios. Y esto, cada vez que leo esto, pienso en mi propia visión. ¿Y cuántas veces me distraigo con los edificios? O con las cosas, o con las agendas, o con los trabajos, o con tantas cosas que se nos cruzan y que se proponen como importantes cuando lo tenemos a Jesús, que es lo importante de nuestra vida. Así que es una buena cosa frenar frecuentemente en nuestras tareas y en nuestros horarios que tenemos y que vamos a seguir teniendo aparentemente, y pensar en lo importante y empezar a definir nuestras cosas en función de lo importante. Y entonces esto que Jesús estaba revelando, esta revelación pura de Jesús, una revelación completamente distinta de lo que todos veían, porque todos estaban trabajando por ese templo de alguna manera, y Jesús les estaba diciendo: la cosa no pasa por el edificio. De hecho, los religiosos de la época estaban muy lejos de aceptar a Jesús, estaban directamente rechazando a Jesús. Y los religiosos de la época tenían en el epicentro de su vida el templo, y se lo perdieron a Jesús también. Pero no es el único caso donde hay diferencias de visión, diferencias de cosas que Dios revela y que las personas ven, o a veces nosotros también vemos. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al segundo libro de las Crónicas. Tanto en Reyes como en Crónicas, los libros de Reyes y Crónicas son muy históricos, muy cronológicos,
Quizás el libro de Crónicas está un poquito más orientado a la religiosidad y el de Reyes más a la cuestión política, pero independientemente de eso, vamos a saber en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 18, un caso particular. Mucho de lo que se cuenta en el libro de las Crónicas es de los reyes de Israel, en la época en que el reino del norte era el reino de Israel, el reino del sur el reino de Judá. El reino del norte estaba básicamente dedicado a solo política, digamos, y poder. El reino del sur todavía mantenía el templo y toda justamente la relación con Dios, o lo intentaba. Y entonces en el capítulo 18 del segundo libro de las Crónicas aparecen justamente los dos reyes, el rey del norte y el rey del sur. Dice el capítulo 18 a partir del versículo 1 del segundo libro de las Crónicas: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Acá se presentan los dos reyes, el rey del norte y el rey del sur. En particular, Josafat era el rey del sur, el rey de Judá, y Acab era el rey del norte, el rey de Israel. Acab era, ¿cómo decirlo religiosamente?, malandra. Era un rey dedicado absolutamente a cualquier cosa menos a Dios, en particular también guiado y ayudado por su esposa, que eran completamente idólatras. Y Josafat, que era el rey del sur, el rey que todavía conservaba digamos, la religiosidad con Dios, el templo y las leyes, no tuvo mejor idea que hacer parentesco con Acab y ponerse de acuerdo con Acab en muchas cosas. Sigo con el versículo 2. Después de algunos años descendió a Samaria, es decir, Josafat, rey del norte de Judá, fue a Samaria, rey del norte, para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió para que fuese con él contra Ramón de Galaad. Y dijo Acab al rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Recordemos, Josafat venía de Judá, así que tenía todavía la referencia o la idea de pensar en lo que Dios quería. Y por eso dice: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios nos entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así del rey. Así que estaba claro para Acab que el profeta de Dios no le decía lo que él quería, decía lo que Dios quería. Y en particular, como Acab estaba completamente opuesto a lo que Dios quería, claramente la palabra del profeta de Dios se oponía a todo lo que a Acab se le ocurría. Versículo 8. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acordes harás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le abrió diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Y dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino a la guerra.
estaba todo listo. Un gran plan, ¿no? De dos reyes sentados en la plaza con sus ropas reales, con todo listo para salir a hacer ese gran plan de guerrear contra no sé quién. Está ahí y ya me olvidé. 400 profetas diciéndole andá que Dios te los va a entregar. Un clásico de los políticos. Rodearse de gente que le diga lo que quiere escuchar. Y lo mandan a buscar a Micaías, que acá ya lo tenía nada, que eso sabía que era hijo de Imla, o sea, sabía el barrio donde vivía, todo, lo tenía muy clarito donde vivía Micaías. Y el que lo va a buscar, ¿cómo escribirlo? Un chupamedias, algo de no es muy doctrinario, un poco esa parte, pero bueno. El chupamedias del rey le dice a Micaías, che, Micaías, mirá, está todo listo. Ya están todos, 400 están hablando de parte de Dios en teoría y le están diciendo, andá y peleá. Más vale que vos hables bien. Qué locura eso, ¿no? Hablar bien. ¿Qué es hablar bien? Para este señor enviado del rey, hablar bien era decirle al rey lo que el rey quería escuchar. Y Micaías, gracias a Dios, era un profeta de Jehová, de verdad, y le dijo, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso haré, y vino a hablar. Entonces lo que acá veía, lo que sus profetas, amigos, acólitos, la llamémosle, esa es más fina, acólito, la chupamedias quedaba feo, la chupamedias quedaba mal, pero los profetas acólitos del rey, amigos del rey, decían era lo que el rey quería escuchar, y incluso este que se armó los cuernos de hierro y todo ese teatro que hizo para decir, sí, Dios, además decían de parte de Jehová, o sea, el tipo no tenía ningún problema en decir ellos, Dios me dijo, ¿no? Qué cosa terrible, de alguna manera, ¿no? Dios me dijo y cuando Dios no le había dicho nada. Y Micaías le avisó a este mensajero, yo voy a decir lo que Dios diga. Y sigue la historia, y el rey le dijo a Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galaad, estoy leyendo el versículo 14. Ramón de Galaad, o me estaré quieto. Él respondió, subid, y seréis prosperados, o serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Lo que Dios le mostraba a Micaías, la revelación de Dios para Micaías, era algo completamente opuesto a todo el plan que estaba armado. Recordemos que estaba ahí Micaías solito, estaba Micaías solito, adelante de los dos reyes, en la plaza Moreno, pongámosle, con los reyes vestidos de ropa real, así, todas las coronas, qué sé yo, los 400 profetas diciéndole, Galaad ya es nuestro, estos muchachos los comemos como pan, y Micaías así solito dice, no, está todo mal, está todo mal. Lo que Dios dice es, acá hay un pueblo que no tiene pastor, lo mejor que pueden ir a hacer es irse cada uno a su casa. Y a veces lo que Dios revela va exactamente al revés de todos los planes que se están haciendo. Y muchas veces a nosotros se nos van a plantear cosas para que digamos lo que quieren escuchar y confirmemos las propias ideas de los demás. Y veo mucho que hacen así. Sobre todo cuando saben que somos hijos de Dios y que queremos hacer lo que Dios quiere. Entonces quieren nuestra confirmación, por decirlo así. Y a veces es difícil plantarse delante de 400 otros profetas, de dos reyes, de todos los pueblos armados, todos los planes listos para guerrear, con toda la pompa que se haya hecho. Y nuestra tarea sigue siendo decir lo que Dios quiere. Y en los lugares donde estamos, no siempre es sencillo hablar de Jesús. Pero yo trabajo en la universidad, esto hay un contexto
diversidad, llamémosle, que donde hablar de Jesús es una locura. Bueno, hablando alguna vez con un compañero le decía, vos tenés casi más fe que yo, solo que yo creo en Dios. Pero independientemente de eso, lo que tenemos que decir sigue siendo predicar el Evangelio. O sea, nuestra tarea como hijos de Dios, en los lugares donde estemos, y frente a los planes que sean, y frente a la pompa que se haya planteado, sigue siendo Jesús es la salvación. ¿La salvación de quién? De los pecados. Oh, hablar de los pecados. No, ¿cómo? Las personas somos todas buenas. ¿Cómo? ¿Culpa? No, ¿culpa de qué? Nadie tiene la culpa de nada, acá somos todos buenos. Hablar de esto, hablar del pecado, que tendríamos que ser mejores respecto a lo que Dios quiere, que nos equivocamos, que necesitamos el perdón de Dios, que no hay cosa que nosotros podamos hacer que nos salve. Podemos calmar la conciencia, pero eso es otra cosa. La salvación pasa por Jesús. Amén. No pasa por la conciencia. Pasa por lo que Jesús hizo en la cruz. Y plantear eso en muchos de los lugares donde nosotros estamos, decir al revés. Y gloria a Dios que Micaías sí lo hizo. Y gloria a Dios cada vez que nosotros podamos hacerlo. Amén. Y podamos decir, podemos ser salvos, pero solo a través de Jesús. Amén. No hay filosofía, no hay religión, no hay creencia, no hay nada más que Jesús para ser salvo. Amén. No hay vida eterna sin Jesús. Y es solo por fe. Amén. Que no es locura. Y eso no lo inventé yo, está en la Biblia. Así que lo puedo decir. Y entonces, así como Jesús le decía a su discípulo, la cosa no pasa por estas piedras que son grandiosas, Micaías le dijo a estos dos reyes y a todos los 400 profetas, si vos querés escuchar, que te diga lo que querés escuchar, vas a tener 400 que te digan lo que querés escuchar. Buscá al que te diga lo que Dios tiene para vos. Micaías entonces mostró lo que Dios le mostraba para esa situación que iba completamente al revés. Y hay una cosa más que también está en el Antiguo Testamento y que justamente podemos ver en el segundo libro de los Reyes, que es en el contexto de, ahora sí, una guerra. Estos dos reyes querían armar una guerra que no existía. Bueno, muchas veces nos van a invitar a pelear batallas que no son nuestras, ¿eh? Como a Micaías lo querían involucrar en esta guerra que habían inventado Acab y Josafat. Hay batallas que definitivamente no son nuestras, ni de Dios. Buena idea para Micaías también ver cuáles son las batallas de Dios y cuáles no, y cuáles son los casos en los que nos tenemos que ir a nuestra casa. En este contexto del segundo libro de los Reyes que vamos a terminar viendo, en el capítulo 8 del segundo libro de los Reyes, 6, perdón, sí había una guerra, o batallas, o peleas entre justamente el reino de Israel y un reino que estaba más al norte, que es el reino de Siria. Vamos a leer en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, a partir del versículo 8, que dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces, en esta guerra que había entre Siria e Israel, Siria planteaba emboscadas, básicamente. Emboscadas, hablando en términos militares, o sea, mandaba soldados, estaban escondidos, y si pasaba alguien de Israel, lo capturaba, lo mataba, lo que fuera. Y el varón de Dios le mandaba a decir al rey de Israel, no pasen por donde está la emboscada. El rey de Israel, por alguna duda, no le creía mucho y mandaba a ver si era cierto, y encontraba que era así. Y el rey de Siria dice, ya está armado el Mossad, el sistema de inteligencia israelí hoy, ¿no? Ya está armado
me hacen inteligencia acá. ¿Quién le avisa a Israel que yo pongo emboscadas y nunca esas emboscadas sirven? Alguien le está avisando al rey de Israel. Y le dice al rey de Siria lo que está a partir del versículo 11, 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. En esta situación en que Eliseo tenía la revelación de Dios para que el pueblo de Israel no fuera capturado, masacrado en esas guerras o en esas emboscadas, se le puso complicado a Eliseo, porque justamente como era profeta y como sabía que era profeta y sabía que Dios le revelaba, dice: bueno, el que le está diciendo al rey de Israel dónde están las cosas nuestras, digamos, cuáles son nuestros planes, es Eliseo. Y el rey de Siria mandó justamente un ejército por las dudas. Mandó el ejército con carros, gente a caballo, y sitiaron toda la ciudad por las dudas, donde vivía Eliseo. Y el siervo de Eliseo le dio miedo, como a cualquiera de nosotros, porque el siervo de Eliseo se levantó y vio la rodeación, ¿cómo se dice? Que estaban rodeados. Vio que estaban rodeados, que estábamos perdidos. Para que uno no vienen por la ciudad, vienen por nosotros, Eliseo. Él le decía: mira, se nos vino la noche. Ponete a hablar, Ponete, hacer algo ahí, porque acá, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y lo que veía el siervo de Eliseo era lo que se veía, lo que veía todo Dotán, que estaban rodeados, que tenían una situación en la que no tenían mucho para ganar y ni forma de escapar. Pero Eliseo veía otra cosa. Eliseo veía mucho más de lo que se ve a simple vista, lo que veía el siervo y lo que veía todo Dotán. Y no solo lo veía, sino que oró por el siervo que tenía, y el siervo también vio que el Señor los estaba cuidando, que pasaba esto que dice el versículo 17: el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y sin duda, cada uno de nosotros podemos, o creo que todos podemos identificar en nuestras vidas cuando el Señor nos cuidó y el Señor nos rodeó de alguna manera en situaciones complicadas. Cuando comentaba esto en mi iglesia, me recordaba una anécdota de mi propia historia, digamos, o una de mis historias, donde yo hice mi posgrado, un posgrado, y estaba planteando el último posgrado, que sería el doctorado, y había estado trabajando en ese tema para el doctorado 2 años más o menos, 2 años y medio, y mi director no me respondía un mail. Estaba completamente gosteado. Gosteado, qué feo, sí, gosteado. Estaba completamente ignorado por mi director, ¿no? Y a los 2 años archivado, estaba completamente perdido. Y a eso de los 2 años en monedita vino mi director y yo decía lo que había hecho, lo que había publicado, qué sé yo. Y no me voy a olvidar nunca porque fue muy directo, me miró con cara de lástima y me dijo: no, eso no sirve. Fantástico. Y yo recuerdo que volví a casa y le dije a Bárbara, mi esposa, ahora siempre
Si es por este señor, yo no me doctor más. El sistema universitario es un poco, bueno, tiene su vericuetos, ¿no? Pero un doctorado sin director no existe, básicamente. Yo tenía este director de afuera y mi jefe de acá, que ya me había dicho que lo que yo hacía era medio una porquería. Y entonces tenía la confirmación incluso. Estaba perdido. Y yo no tuve la claridad del liceo. Pero desde ese momento, y por los siguientes 2 o 3 años, que fue cuando terminé mi doctorado, sí había carros de fuego alrededor de mí. Porque si era por ello, yo no terminaba. De hecho, quedaba en riesgo mi trabajo, digamos. A partir de ahí se desencadenan varias otras cosas que son complicadas. Pero el Señor me estuvo cuidando. Y si identificamos en nuestra vida, vamos a ver muchas veces que había situaciones y que hay situaciones en las que no tenemos forma de cambiar. Y no tenemos forma de obrar. Hay muchas cosas que nos quedan fuera de nuestro alcance. Y en todas esas, Dios sí está. Amén. Y Dios sí nos puede alcanzar. Y Dios sí nos puede cuidar. Amén. Y gracias a Dios, bueno, a veces fue un caso, ¿no? Pero bueno, muchas horas, ¿no? Una madrugada, mis chicos eran chiquitos y miren que los chicos levantan fiebre a las 3 de la mañana. Está claro. No sé por qué, a las 3 de la mañana después de haber estado todo el día con fiebre. Y recuerdo, siempre recuerdo que fue una situación muy rara porque estaba mi nena más grande, bueno, ahora ya no es nena, pero Laura estaba con fiebre. Paco el siguiente no podía respirar porque estaba congestionado, entonces salía a las 4 de la mañana a alguna farmacia y yo decía, ¡wow! ¡Qué locura esto! Y yo no lo veía, pero el Señor también estaba cuidando. Y no solo a mí, sino a mis hijos y a mi esposa en casa. Y hoy mis hijos son grandes y ya me dicen que son medio viejos, etc. Pero el Señor siempre está en todas las situaciones donde nosotros no tenemos alcance. Nuestra mano es muy corta, pero la mano del Señor no. Y los ejércitos de Dios siguen estando dispuestos para nosotros. Y a veces nos vemos inmediatamente como Eliseo y su siervo por el que ignoró. Y a veces nos vemos como en mi caso más lejos porque tengo la vista medio atrofiada aparentemente, pero sí lo puedo ver a lo lejos que hay tantas cosas donde Dios ha obrado y obra que solo Dios podía hacer. Y si quieren venir los chicos de la música, ya pueden venir porque ya estamos terminando. Y estas cosas que Dios revela son las importantes. Son las que tenemos que recordar. Porque nuestra relación con Dios y nuestra salvación sigue pasando por Jesús, no por el edificio. Y hoy los edificios parecen que han tomado una relevancia fantástica, ¿no? Y ser amigo del poder también parece que ha tomado una relevancia fantástica. Y parece que si tenemos más amigos poderosos, podemos hacer más cosas. Hermanos, poderoso es Dios. Amén. No hay más poder que valga la pena. Y si Dios nos acerca a alguien con poder, buenísimo, que Dios lo bendiga, que Dios lo salve y que Jesucristo sea su Salvador. Pero no pasa por ese poder humano. Y en todos los lugares en los que se nos complica, si tenemos la manzana rodeada, como tenía Eliseo, Dios puede seguir mostrándonos su poder, su cuidado para nosotros. Y ahora vamos a participar de la cena. Y esto también es importante que recordemos. La cena, por supuesto, es parte de lo que hacemos, tiene relevancia, se ha usado históricamente para muchas cosas, pero recordemos que la cena es mucho más que este tiempo y estos símbolos. Es recordar que Jesús fue el que pagó por mis pecados, por nuestros pecados, y por los pecados de quienes van a venir, que quizás no conocemos. Y es gloria a Dios que podemos recordar. Así
que vamos a orar acá y después ya le paso a él. Padre, gracias Señor por tu misericordia, gracias Dios por tu gracia, que sigue intacta, Dios, desde el día que te presentaste en nuestras vidas, como recordábamos y nos recordabas hoy en la escuela bíblica de la Samaritana, hasta hoy. Y gracias Dios porque esta tu gracia no solo es válida para mí, sino para mis hermanos acá. Y gracias Señor porque esta gracia también es válida para quienes todavía no conocemos y vas a llamar. Y gracias Señor porque podemos ver y pudimos ver en todos estos ejemplos que siempre tu revelación es lo importante. Que es esa la que tenemos que buscar. Que es esa Dios que debería manejar nuestra agenda. Que es tu revelación, Dios, la que debería confirmar o descartar los planes que tengamos hechos. Y que en todos los casos, Dios, tus ejércitos siguen estando en todas esas situaciones para las que no tenemos forma de cambiar. Y no tenemos forma de, ni siquiera de imaginar cómo resolverlo. Dios, gracias porque vos estás presente, Señor, y queremos que sea así. Y queremos que estés presente, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en esta nuestra iglesia, en nuestros planes, en nuestro futuro, Dios, porque no sabemos lo que va a venir, pero sí sabemos, Dios, que vos vas a estar ahí. Bendito sea tu nombre. Gracias. Para siempre encontré mi lugar.